dice a Moisés que cada uno de los que tomara un príncipe de cada tribu. Usted sabe que Israel tiene 12 tribus, iban a tomar un príncipe por cada tribu, que iban entonces a poner una vara. Ellos se acostumbraban a usar una vara en ese tiempo. Entonces Dios le habla a Moisés y le dice a Moisés: va a tomar una vara por cada príncipe en representación de cada tribu de Israel, y la van a llevar al tabernáculo de reunión, delante del testimonio donde yo me manifestaré a vosotros. Entonces Dios le da esta orden a Moisés y a Aarón, y entonces Moisés convoca a los varones o a los príncipes de las tribus de Israel para que tomaran su vara y la pusieran delante del tabernáculo de reunión. Y cuando entonces el Señor le da esta instrucción a Moisés, le dice a Moisés: déjala allí, y en la mañana siguiente la vara que reverdezca va a ser la vara del varón que yo respalde. ¿Sabe? Este es un milagro. Diga conmigo: es un milagro. A ver, no le escuché, ayúdeme. Es un milagro, un milagrazo. Entonces es un gran milagro que Dios hace, pero este milagro tiene un porqué, repito. Este milagro viene a raíz de una rebelión que hay. Entonces este milagro tiene que ver con respaldo. Cuando este milagro se da, está diciendo Dios a todos los demás que estaban allí: yo he escogido a Aarón. Este milagro iba a ser un respaldo de Dios para Aarón. Iba a ser el sello, digámoslo así, de respaldo de Dios para decirle a aquellos que no creían en lo que Dios quería hacer en Aarón. Dios entonces, a través de ese milagro, estaba confirmando al pueblo lo que Dios quería hacer con Aarón. Ahora, en el versículo 8, Moisés dice en la Biblia que aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio. Ahora, yo quiero que usted entienda algo, ¿no? Las varas que tenían ellos eran varas secas. Eran varas que estaban secas, no tenían vida. Amén. Tal vez como esta, eran varas secas, eran varas que habían sido tomadas de un árbol y eran secas. Ellos habían tomado estas varas de un árbol de almendra. Entonces eran varas que estaban secas totalmente. ¿Cómo estaban las varas? A ver, ¿cómo estaban las varas? Estaban secas totalmente, secas, sin vida, sin nada. Estaban totalmente secas, estaban las varas. Entonces las ponen allí en el tabernáculo de reunión, y al día siguiente dice la Biblia que Moisés va a ver las varas cómo estaban. Recuerde, repito, las varas eran varas que estaban secas, no estaban sembradas en ningún pote, no en nada, estaban totalmente secas. Pero dice la Biblia que al día siguiente, cuando Moisés va, la vara de Aarón, a ver, y quiero que usted lo lea conmigo allí. ¿Qué pasó al día siguiente? Aconteció que al día siguiente la vara de Aarón, dice la Biblia, había reverdecido. La vara de Aarón había reverdecido. ¿Cuándo pasó esto? En una noche. Dios lo mandó un día anterior a poner las varas secas, pero el día siguiente, cuando Moisés va, dice la Biblia que la vara de Aarón había reverdecido. ¿Qué significa esto? Que la vara seca y muerta había recobrado vida. La vara de Aarón, una vara seca y muerta, había recobrado vida. ¿En cuánto tiempo? En una noche, en un par de horas, la vara de Aarón recobró vida. Pero no solamente dice la Biblia que reverdeció, repito, al haber reverdecido, esta vara estaba cogiendo vida, estaba volviendo su ADN a la planta, a pesar de que no estaba plantada en tierra. Pero ¿sabe algo? Para Dios no hay nada imposible. ¿Cuánto creen que para Dios no hay nada imposible? No hay nada imposible para Dios. Pero no solamente había reverdecido, dice la Biblia que había dado ¿qué? Había dado también flores. No solamente había reverdecido, le salió flores también, y las flores adornaron la vara que antes
estaban secas, ahora le había salido una flor. Y dice la Biblia que no solamente le sacaron flores, sino que también había sacado ¿qué? Había sacado renuevo, bendito sea Dios, el renuevo que tenía que ver con ese fruto que estaba por salir. Y la Biblia dice que no solamente sacó renuevo, sino que también sacó almendras. Sacó almendra. Y hay una versión que dice que no solamente dice que sacó almendra, sino que almendras estaban maduras, estaban listas para comer. Todo esto pasó en una noche, todo esto pasó en un par de horas. Ahora, cuando usted investiga cuánto tiempo un palo de almendra dura tal vez en desarrollar para dar fruto, algunos que trabajan esto de las plantas dicen que de 5 a 12 años tal vez. En ese lapso un palo de almendra entonces florece y todo lo demás y comienza a dar fruto. Luego que comienza a dar fruto, da fruto por muchos años. Pero lo que tenía que pasar tal vez en lo normal, en 5 o en 12 años, Dios lo hizo en una sola noche. Dios lo hizo en una sola noche. Yo quiero por favor que usted me entienda hoy. Dios lo hizo en una sola noche. Y cuando Dios me daba esta palabra, una de las cosas que Dios me habló y que luego lo mandé, como decía, aún al pastor Humberto, que es nuestro líder nacional, y yo le ponía y le decía, ¿sabe? Dios me ponía que esta palabra tiene que ver con que Dios va a acelerar los tiempos. Con que Dios va a acelerar los tiempos. ¿Me escuchó? Dios va a acelerar. Y Dios va a hacer que cosas que parecen imposibles se harán imposibles, porque para Dios no hay nada imposible. ¿Cuánto creen que para Dios no hay nada imposible? Dios va a hacer que lo que parece imposible se haga posible. Era imposible que la vara seca reverdeciera, peor que diera flores y peor que diera frutos. Era imposible, pero para el Dios que tenemos nada es imposible. Y Dios hizo que la vara de Aarón reverdeciera. Mi amado hermano, no importa las circunstancias que uno vea hoy, no importa las circunstancias que usted se encuentre en este día, si nosotros estamos en la presencia del Señor, Dios hace que lo que está muerto recobre vida. Bendito sea Dios. Dios hace, repito, que lo que está muerto recobre vida. Dios hace que lo que parece imposible se haga posible. Y Dios va a acelerar los tiempos. ¿Sabe por qué Dios va a acelerar los tiempos? Y el domingo pasado que estaba en la iglesia en Villa Grecia predicando y compartiendo esta palabra también, en el momento que predicaba, Dios habló algo también a mi corazón. En un tiempo muy tremendo con los hermanos allí en la iglesia de Usaí en Villa Grecia. Y sabe algo que Dios trajo a mi corazón, es esto: ¿cuántos creen que Cristo está a la puerta? Cristo está a la puerta, Dios está por venir. Y como Dios está por venir, escúchame bien, hay muchas promesas que Dios nos ha hecho y que no se han cumplido. Yo lo sé a usted, pero hay promesas que Dios me ha hecho que no se han cumplido. Entonces, antes que Cristo venga, esas promesas Dios las va a cumplir, porque Dios no es mentiroso. Y como Cristo está por venir, entonces va a haber un aceleramiento de los tiempos. Dios va a acelerar su palabra para ponerla por obra. Entonces Dios hizo que esta planta reverdeciera. Es la primera fase de esto que Dios hace. Y repito, reverdecer tiene que ver con cobrar vida. Recobró la vida. Y hay mucha gente hoy que Dios tiene que volver a reverdecer, que han perdido la vida del Espíritu, que han perdido la vida de Dios, que hoy están muertos, aún dentro de las iglesias, pero están muertos espiritualmente, están secos. Pero Dios, si nosotros estamos en su presencia, Él va a hacer que la vida vuelva nuevamente. Entonces necesitamos la esencia de la vida de Dios en nosotros. Y eso solo pasa en la presencia de Dios, porque esta vara de Aarón exclusivamente resaltó y reverdeció en la presencia de Dios. Y lo otro, que no solo reverdeció, sacó flores. Y las flores adornan la planta. Y algo que he aprendido, que uno puede darse cuenta también del fruto que va a dar dependiendo de cómo es la flor. Eso lo aprendí. O sea, de cómo tú te das cuenta de la flor, cómo es la flor,
así también el fruto tú puedes darte cuenta. Entonces Dios hizo que esta vara floreciera, adornó, aleluya, esa vara seca, que le dio vida y la hizo adornar. Pero no solamente le hizo sacar flores, porque hay plantas como una que tenemos en la casa de maracuyá, que a veces ella da flores y las flores están muy bonitas, pero ¿qué pasa? Con el tiempo pasa un día, 2 días y cualquier cosa viene y tumba la flor, y como se cae la flor, entonces no hay fruto. Entonces no solamente dio flores, sino que Dios se aseguró que dentro de esa flor dice que hubo renuevo. Y hablando de la maracuyá, cuando ella florece, que se abre, entonces ahí sale renuevo, el mimito de la flor. Entonces sale renuevo, que es el fruto. Y entonces ese frutito ahí que se ve ahí, comienza entonces a germinar. Y si la flor no se cae, entonces ese que está ahí, ese renuevo, que tiene que ver con algo nuevo, hermano. Dios va a traer algo nuevo, Dios va a traer cosas nuevas, escúchenlo bien. De algo seco, Dios va a traer algo nuevo. De algo seco, Dios va a traer algo nuevo. Dios va a traer algo nuevo. De algo que estaba seco, Dios sacó un renuevo. Entonces, ese fruto comienza, ese renuevo comienza a salir. Y luego entonces, al pasar los días, ese renuevo se convierte en un fruto. Se convierte entonces en el fruto para uno poder comerlo. Y luego que sale el fruto, hay que esperar que el fruto madure, porque no se puede comer todo. Bueno, hay algunos que no hay que esperar que madure, pero la mayoría hay que esperar entonces que ese fruto madure. Y cuando ese fruto madure, entonces está listo para comer. Pero ¿qué quiero dejar en su corazón esta mañana? Todo esto sucedió en un par de horas. Algo que era imposible que sucediera, Dios hizo que pasara. En un par de horas, Dios hizo que sucediera. Y en la Biblia hay varios ejemplos de cómo Dios aceleró su proceso y cómo Dios hizo que de un día para otro la vida de hombres como Mardoqueo, que estaban allí en la entrada del palacio, que estaban vituperiados por su enemigo Amán, cómo Dios permitió que en un día la vida de Mardoqueo cambiara y que en un día fuera honrado por su propio enemigo. Eso lo hace Dios, aleluya. Entonces Dios lo hace, lo hizo con José también. De tanto sufrimiento, de tanta vida dura que pasó, sus hermanos lo vendieron, cayó en la cárcel, pero un día le cambió la vida y de ser un preso pasó a ser el segundo en el mando de Egipto. Eso lo hace Dios con nosotros. Amén. Cuando buscamos su presencia, Él hace de lo imposible posible. Y yo lo creo que Dios va a acelerar las cosas, porque Cristo está a la puerta. Póngase de pie en esta mañana. Entonces, ¿qué quiero dejar en su corazón? Dios va a traer un tiempo de aceleramiento de los tiempos. Y promesas que tal vez pensamos que no se van a cumplir o que se iban a cumplir en mucho tiempo, Dios las va a cumplir. Por eso, mi amada hermana, le voy a decir algo. Yo creo en lo que Dios va a hacer. ¿Me escuchó? Yo creo en lo que Dios va a hacer. Porque Dios no miente. Si Dios dice algo, Dios lo va a cumplir. Den un aplauso a Dios por eso. Dios lo va a cumplir. Dios lo va a cumplir. Dios lo va a cumplir. Si Dios dijo algo, Dios lo va a cumplir. ¿Cuántos lo creen? Dios lo va a cumplir. Dios no miente. Dios es